Bien, mis amados amigos, en esta mañana, Dios les guarde, Dios les bendiga nuevamente. Vamos a compartir una palabra de poder, una palabra de bendición para usted en esta mañana. Mis amados amigos y hermanos, la paz reine en este hermoso día en sus corazones. Qué hermoso, mis amados, vamos a mirar en esta mañana un tema. Jesús lleva el pago, el precio que usted y yo teníamos que pagar. Jesús paga el precio que usted y yo tenemos que pagar. Entonces, mis amados, cuando usted y yo queremos algo, cuando usted y yo, mis amados, miramos algo que nos gusta, que nos llama la atención, pagamos un precio por aquellas cosas, ya sea por una chaqueta, por un pantalón, un par de zapatos. Usted paga un precio por lo que a usted le gusta aquí terrenalmente. Pero qué hermoso, mis amados, que en esta mañana Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos da una esperanza, nos da una bendición. Entonces, mis amados, en esta mañana vamos a mirar, Jesús paga el precio que usted y yo teníamos que llevar. Entonces, mis amados, ¿por qué? Porque mire todo lo que el hombre, las consecuencias que el ser humano le tocaba llevar por la desobediencia, que es el punto céntrico donde depende todas las consecuencias del ser humano para la humanidad por la desobediencia, y que en esta mañana Dios, a través de su palabra, mis amados, nos da a entender, nos da a demostrar que ese amor de Dios por la humanidad sigue vigente, que ese amor de nuestro Padre Celestial está ahí, que es el propósito de Dios para cada uno de nosotros, para usted que no ha conocido, para usted de pronto, mis amados, que está divagando en dos pensamientos. Dios quiere que usted abra la mente y abra el corazón. Y mire, mis amados, dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 53, verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Entonces, mis amados, mire que Jesucristo, mis amados, vino con un propósito. Miremos que los planes de Dios con el hombre estaban desde la antigüedad. Desde que el hombre falló, mis amados, Dios aún preparó un plan para el ser humano, un plan de salvación. Pero vemos aquí, vamos a mirar unas características que el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo, se iba a enfrentar. Miren, mis amados, de pronto usted y yo estamos pasando dificultades, pero son cosas pequeñas, son cosas que no son comparados con lo que nuestro Señor Jesucristo padeció acá en la tierra. De pronto usted se queja por algo insignificante, de pronto usted se queja, mis amados, por un dolor de cabeza, o de pronto se queja porque usted no tiene ese empleo que usted está pidiendo, pero que eso no es comparable con lo que el Cordero de Dios hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y qué hermoso, mis amados amigos, que en esta mañana usted abra la mente y usted entienda el propósito que Dios tiene para usted. El propósito de Dios es para bendición y no para maldición. Dios nos ha dado doble albedrío para que usted y yo escojamos la bendición o la maldición, la vida eterna o el castigo eterno. Entonces, mis amados, y qué hermoso que dice, despreciado y desechado. Mire que cuando Jesús vino a la tierra,
cuando Jesús comenzó a caminar, a andar, mire mis amados, comenzó Jesús aún desde el nacimiento, aún desde su nacimiento, ya Jesús comenzó a sentir la opresión, lo que le iba a esperar cuando ya llegara a desempeñar, a cumplir el ministerio, porque desde estando en el vientre de María, su madre, la cual Dios la tomó para que naciera, para que viniera a la tierra, y el cual José, su padre terrenal, ya Dios tenía un propósito, y Dios tiene un propósito para la humanidad, para el hombre. Y mire que ya desde ese momento se comenzaron a presentar persecuciones de muerte. Y aunque Él tenía que morir, aunque Él tenía que padecer por usted y por mí, qué privilegio que en esta mañana Él nos está dando una oportunidad para que entendamos, para que miremos y abramos el corazón, mis amados amigos, que solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y que Él llevó ese castigo, que Él llevó ese precio, que ese castigo que usted y yo teníamos que llevar, que el castigo que cuando el hombre falló en el huerto del Edén, ese precio, ese castigo, teníamos que llevarlo usted y yo. Pero qué hermoso, mis amados, que Dios el Padre envió a su Hijo en semejanza de hombre para demostrarnos, para que usted y yo miremos que Él es el que tiene el poder, la autoridad para cambiarnos, para transformarnos. Y mire, dice despreciado y desechado. Cuando dice despreciado y desechado, mis amados, porque aún en ese tiempo Jesús vino a marcar la diferencia. Jesús vino no a cambiar la ley, sino a cumplirla. Jesucristo vino a dar vida, a vida en abundancia. Jesucristo vino con esa esperanza de restauración, de salvación, desechado y despreciado y desechado entre los hombres. Jesucristo fue desechado, mis amados, fue menospreciado, se burlaron de Él. De pronto a usted lo han maltratado, lo han desechado, pero aún no es comparado con lo que usted y yo hemos pasado, con lo que usted y yo hemos vivido. El sufrimiento que padeció Jesús fue mayor, y usted y yo nos quejamos por algo insignificante. Entonces, son características que debemos de mirar lo que pasó el Cordero de Dios, lo que pasó el Hijo de Dios cuando vino a la tierra, cuando se hizo hombre, cuando comenzó a ejercer su ministerio, cuando ya el Padre lo había delegado a cumplir esa misión. Dice que desechado, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Mire lo que pasó a Jesucristo, mire lo que vivió el Hijo de Dios, lo que se sometió, mis amados, para que usted y yo entendamos que el plan de Dios, que el plan redentor de Dios, mis amados, tiene un precio, y ese precio lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese precio, mis amados, hay un solo hombre que fue enviado con ese propósito. Hay un solo varón experimentado en quebranto. Hay un solo varón que vino y dio su vida por usted y por mí. Hay ese varón que fue menospreciado, que fue desechado. Y usted y yo, mis amados, de pronto hemos sido desechados, hemos sido menospreciados. Pero si Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, mis amados, se sometió y vivió aquel vituperio, aquel menosprecio, mis amados, Dios en esta mañana nos pone a reflexionar a usted y a mí, que aún así Él dio su vida por usted y por mí. Aún no escatimó a su Hijo, mis amados. Mire qué hermoso,
que cuando a usted le gusta algo, mis hermanos, usted se esfuerza, usted se preocupa para obtener aquello que usted ha conseguido, que quiere conseguir. Y mire, mis amados, que Dios se propuso en su corazón enviar a su Hijo en semejanza de hombre, en semejanza de varón, con naturaleza humana y naturaleza divina, para que Él pudiera vivir, para que Él pudiera sentir el castigo que usted y yo íbamos a llevar. Y ese castigo, mis amados, lo llevó Él en la cruz del Calvario. Mire qué hermoso que usted como Padre terrenal no quiere que su hijo pase necesidad, no quiere que su hijo sufra. Y mire, y usted se preocupa por guiarlo, por darle ese bienestar. Y mire qué hermoso que en esta mañana Dios, nuestro Padre Jesucristo, su Hijo, el cual vino a ser varón, vino a ser despreciado, vino a ser desechado entre los hombres, varón de dolores, nos quiere guiar, lo quiere guiar a usted a esa vida de bendición, le quiere guiar a usted a esa vida eterna. Y que entendamos, mis amados, que aunque usted y yo tengamos sufrimiento, aunque usted y yo estemos padeciendo en la tierra, en el reino de los cielos hay una recompensa grande que tiene nuestro Padre Celestial. Aunque este varón vino, fue menospreciado, mis amados, aún lo tildaron de que tenía demonio porque comenzó a hacer obras, señales, prodigios que nunca se habían visto, porque Él vino a sanar y a libertar y a buscar lo que se había perdido, pero que tenía que pasar un proceso, mis amados, tenía que pasar un proceso en el cual el Padre lo iba a exaltar, en el cual el Padre lo iba a glorificar. Entonces, y Él como humano pudo vivir esa experiencia, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Entonces, mis amados, porque cuando vemos que dice despreciado, desechado y varón de dolores, porque Jesucristo tenía sentimiento, Él sintió. Si Jesucristo lloró cuando Lázaro falleció, dice que Jesús lloró porque Él tenía sentimiento. Mis hermanos, en esta mañana, no importa cuál sea tu sufrimiento, no sé cuál sea tu vituperio, pero en esta mañana, este varón llamado Jesucristo te quiere levantar, te quiere restaurar. En esta mañana nuestro Padre Celestial está ahí con su mano extendida. Dice, si alguno oye mi voz, cenaré con él y él conmigo. Si alguno oye mi voz, entrará a él, cenaré con él y él conmigo. Qué hermoso, mis amados, que ese privilegio que Jesucristo tiene para ti en esta mañana es de que tú un día entres a la boda del Cordero, para que tú un día entiendas que Dios tiene un propósito contigo y que lo que tú estás pasando y que lo que tú estás viviendo son cosas pequeñas, incomparable a lo que vivió el Cordero de Dios, incomparable a lo que vivió el Hijo de Dios. De pronto usted lo han vituperado, lo han menospreciado, lo han desechado, y usted, mis amados, aún en su corazón se ha dolido. Pero imagínese usted el dolor grande que sufrió el Hijo de Dios, los padecimientos que sufrió el Cordero de Dios, sabiendo, mis amados, que Él como Hijo de Dios, como la solución del mundo, era menospreciado. Y mire qué tristeza, mire qué lamento, mis amados, que hoy la humanidad ha menospreciado, ha desechado ese sacrificio que este varón, experimentado de quebranto, de dolores, hizo en la cruz del Calvario, ofreciendo su cuerpo, mis amados. Mire, ningún ser humano hoy en día ofrece a su hijo para que otro se salve. Es muy difícil que usted ofrezca a su hijo para que su hijo dé su vida por los demás, para que su hijo sea sacrificado por otra persona. Pero mire qué hermoso que en esta mañana estamos mirando que Dios sacrificó a su único Hijo, a Jesucristo, para que usted y yo, mis amados, seamos salvos. Porque hay un solo camino entre Dios y los hombres. Jesucristo es el que nos conduce a la vida eterna.
y que despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que es, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mire que el ser humano se esconde de la presencia de Dios. Mire que el ser humano huye del propósito de Dios. El ser humano se refugia en el mundo, se refugia en los placeres, pero no se acuerda de ese sacrificio, no se acuerda de ese varón que padeció por usted y por mí. No se acuerda, mis amados, que aquel cuando el Herodes le preguntó, ¿eres tú el rey? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y aquel hombre le dijo, tú lo has dicho. Y aquel hombre le dice, tú no sabes que tengo poder para soltarte o para apresarte. Y en esta mañana, mis amados, ningún hombre, si Dios no le da la autoridad de hacer, no puede hacer las cosas. Y Dios nos ha dado el privilegio, mi hermano, nos ha dado la oportunidad de caminar, de andar, de reflexionar, de que usted se devuelva de su mal camino, de que usted busque la senda antigua, de que usted viva una vida agradable a nuestro Padre Celestial. Y mire, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Miren, mis amados, todo lo que la consecuencia que venía para el ser humano, Él la llevó. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Y en esta mañana, mis amados, Jesucristo es nuestro médico por excelencia. Jesucristo en esta mañana te dice a ti, mis amados amigos, que tiene su mano extendida para sanarte, que no importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la enfermedad que tú estés padeciendo, no importa cuál sea el vituperio, no importa si a ti si te menospreciaron, si te vituperaron o te desecharon, pero que en esta mañana Él está ahí con su mano extendida. Él está allá a la puerta llamándote y diciéndote, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, saldrá y hallará pasto. Jesucristo es el que te quiere sanar, Jesucristo es el que te quiere libertar, Jesucristo te quiere conducir por esa senda antigua. Jesucristo en esta mañana te dice, yo he vencido al mundo y yo quiero que tú también venzas las obras del mundo. Jesucristo venció el pecado en la cruz del Calvario y Él quiere que tú en esta mañana, mis amados amigos, venzas el pecado, busque la gloria de Dios, dejes que Dios, mis amados amigos, Él te sane. Mire que aunque usted esté caminando, que aunque usted se ría, mis amados, usted lleva un dolor por dentro, usted lleva una enfermedad que necesita que Jesucristo hoy la sane. Jesucristo hoy con su sangre preciosa quiere vendar tu herida, quiere restaurarte, quiere levantarte, porque Él es nuestro médico por excelencia. Mire, mis amados, no importa lo que a usted le hayan dicho, no importa lo que usted está pasando, pero en esta mañana hay un Dios soberano, hay un Dios eterno que le dice que yo te levanto, yo te restauro, que lo que tú estás viviendo no es para muerte, sino es para vida. Mire, porque cuando Lázaro murió, mis amados, era porque Dios iba a demostrar su poder, era para que Dios le iba a dar a demostrar al mundo que Él es soberano. Dios te quiere dar a demostrar a ti en esta mañana que Él es soberano, que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él está ahí, hombre experimentado en quebranto, varón de dolores, menospreciado. Mire, mis amados amigos, de pronto usted está pasando momentos difíciles, de pronto, mis amados, porque no lo miraron, porque no lo saludaron bien, usted se ofendió, pero déjeme decirle que esos padecimientos, que lo que usted está viviendo no es comparado con lo que vivió el Cordero de Dios, no es comparado con lo que vivió el dador de la vida, mis amados. El dador de la vida sufrió aquellos clavos en sus manos, aquellos clavos en sus pies, y aún estando
Ahí en esa cruz clamó, Abba Padre, clamó al Padre, Señor, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Padre no lo había abandonado, sino que era el cumplimiento de la palabra. Déjeme decirte que aunque usted clame en esta mañana porque usted esté solo, que aunque diga usted que no hay esperanza, que no hay solución, hay una solución para su vida, hay una esperanza en esta mañana. Esa esperanza se llama Jesucristo. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mire, mis amados, fue un hombre que fue crucificado, que fue azotado, mis amados. Mire que qué privilegio que en esta mañana, que ese precio, que ese castigo, que eso que teníamos que llevar usted y yo, lo llevó Él en la cruz del Calvario, por amor a la humanidad, por amor al mundo entero. Y aún el hombre, mis amados, sigue llevando esa vida de perversidad, de pecado. Porque lo que tiene separado al mundo, al ser humano de Dios, es el pecado, la desobediencia. ¿Y sabe qué pasó cuando Eva y Adán le fallaron? Dios los expulsó. Dios los sacó, mis amados, de aquel lugar que había creado para ellos. Y sabe, el hombre está menospreciando, el hombre ha dejado la oportunidad de recibir la bendición, de entrar al reino de los cielos por no escuchar la voz de Dios, por la desobediencia, porque la humanidad aún sigue, mis amados, viviendo entre delito y pecado. Mire que así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y el ser humano, mis amados, aún no ha tomado en cuenta el propósito de Dios. No ha tomado en cuenta ese sacrificio que el Cordero hizo en la cruz del Calvario. Mire, mis amados, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Mire, mis amados amigos, en esta mañana, Él quiere llevar tus enfermedades. Él te dice a ti, ven a mí, los que estáis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Él te dice a ti, ven a mí, que yo te voy a sanar, que yo te voy a restaurar. Mire, mis amados, no importa cuánto tiempo tú lleves padeciendo. Oh, Shakatarabashama Arabakanda. Aquella mujer del flujo de sangre tenía 12 años. Aquella mujer estaba padeciendo, mis amados, de 12 años de una enfermedad. Pero Dios la sanó. Jesucristo le dio vida y vida en abundancia. No importa cuánto tiempo llevas viviendo una vida desordenada. No importa cuánto tiempo llevas viviendo una vida de sufrimiento. Pero Él llevó tu sufrimiento. Él llevó ese castigo. Él llevó todo aquello que te estaba atormentando. Él te dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y saldrá, hallará pasto. Yo soy el camino. Yo soy esa puerta estrecha, esa puerta angosta, para que tú entres, para que yo soy ese pastor que quiere vendar tus heridas. Yo soy ese pastor que quiere darte vida y vida en abundancia, mis amados, porque ningún padre quiere que su hijo sufra, ningún padre quiere que su hijo pase necesidad, mis amados. Dios en esta mañana te dice que Él no quiere ver que tú pases necesidad. Dios en esta mañana te quiere levantar. Él conoce tu levantar, Él conoce tu sufrimiento, Él conoce cuánto tiempo estás padeciendo, Él conoce cuánto tiempo lleva esas enfermedades en tu cuerpo, porque muchas veces tú estás llevando enfermedades sentimentales, emocionales, aquello que te está atormentando, pero Él llevó todas nuestras enfermedades. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió todo. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mire, mis amados, toda aquella tristeza, todo aquel dolor, en esta mañana nuestro Padre Celestial te quiere quitar toda aquella angustia. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Oh, cuando aquel hombre estaba postrado, cuando Job estaba postrado, sin esperanza, en angustia, dijo Job, yo sé que mi Redentor vive.
Mire, mis amados amigos, hay un Dios que vive y reina por los siglos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. En esta mañana Él te está diciendo que Él es tu médico, que Él es tu protector, que Él te quiere sanar, que aunque el médico a ti terrenal te haya rechazado, que aunque el médico terrenal haya puesto plazo de tu vida, déjame decirte que el dueño de nuestra vida se llama Dios, que Dios decide en qué momento tú y yo debemos de partir, en qué momento Él nos va a quitar ese aliento de vida, porque de Él venimos y a Él vamos, mis amados, pero que usted y yo tenemos que abrir el corazón, que usted, mis amados amigos, abra la mente, abre el corazón y deje que el sanador y deje que el dueño de la vida comience a restaurar, deje que el dueño de la vida comience a sanarlo, porque ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mis amados, yo no sé qué dolor está pasando usted, yo no sé qué tristeza hay en su corazón, pero que Dios en esta mañana te dice que está ahí a la puerta. Oh, Shatarabakandarabashaya. Mire, mis amados amigos, usted que está escuchando la voz de Dios, usted que está ahí pasando un momento difícil, Dios en esta mañana le dice a usted que lo va a levantar, que lo va a restaurar, que Él es tu médico, que no importa cuánto tiempo estés padeciendo, que no importa cuánto tiempo se está viviendo, estés postrado ahí en una cama sin esperanza, porque el pecado, mis amados, ha deteriorado al hombre. El pecado, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es la vida eterna. Míreme, déjeme decirle, porque el hombre está enfermo por causa del pecado, por causa de la desobediencia, porque el hombre aún sigue con la mirada en el mundo, en los placeres, mis amados, pero que ciertamente Él llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades, todo el precio, todo el pago que usted y yo teníamos que llevar, Él lo llevó, mis amados. Imagínese el sufrimiento, imagínese aquella carga, mis amados amigos, imagínese usted sufriendo. Imagínese donde Dios le hubiese permitido al hombre o a la mujer que lo que el hombre haga, mis amados, tenga que pagar el precio. Muchas veces usted y yo pagamos el precio porque tomamos malas decisiones. Muchas veces, mis amados, hay un precio que tenemos que pagar porque usted y yo no somos conscientes de nuestros actos, de nuestros hechos, y todo lo que usted y yo hagamos, mis amados, tarde o temprano viene el pago, sea el pago el pago de Dios para nuestras vidas cuando el hombre se arrepiente, y el pago de muerte cuando el hombre sigue en la desobediencia, porque el corazón del hombre se ha entenebrecido, porque en la mente del hombre sigue ahí, mis amados, ahí una mente perversa, una mente, mis amados, alejada de las cosas de Dios. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mire lo que pasó este varón de Dios, lo que pasó el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, azotado y abatido, mis amados. Imagínense donde Dios nos hubiese permitido que a usted y yo nos crucificaran por causa de la desobediencia, mis amados. Mire que muchas veces a usted lo han crucificado a palabra, lo han matado a palabra, pero que Él en esta mañana te dice: yo soy tu sanador, yo soy tu restaurador, que aunque fui abatido, aunque fui molido por ti, yo te sigo amando. Oh Shamakata Mansarabasanda. Y mire, mis amados, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mire, mis amados, si usted en esta mañana quiere que Dios haga un milagro, si usted en esta mañana quiere que Dios lo levante, porque para Dios no hay nada imposible. Mire que cuando Jesús comenzó a caminar, cuando Jesús comenzó a predicar el arrepentimiento de perdón de pecado, comenzó Jesús a hacer señales, prodigios, milagros.
Y por eso, mis amados, aquel hombre fue menospreciado porque vino a marcar la diferencia. Aquel hombre marcó la diferencia, mis amados, donde no había vida, donde habían lugares donde solamente se miraba, mis amados, muerte, destrucción, desolación en cada vida, porque cuando el hombre camina en Dios, en el hombre hay desolución, hay pecado, hay muerte, hay destrucción, hay ruina. El hombre no siente paz. Y este hombre, este varón, Jesús de Nazaret, comenzó a caminar por Judea, por Samaria, comenzó a restaurar, comenzó a vendar, comenzó, mis amados, a levantar al paralítico, comenzó a abrir los ojos de los ciegos, comenzó a abrir la boca de los mudos, mis amados, comenzaron a libertar, comenzó a libertar al cautivo, comenzó a romperse las cadenas, mis amados, pero ya él venía con un propósito, y el propósito de él era que él venía a llevar tus rebeliones, que él venía a pagar un precio, que iba a ser abatido, que iba a ser molido, que iba a pasar, mis amados amigos, ese sufrimiento, pero él no quiere que usted siga en ese sufrimiento. Él no quiere que usted siga en en esa lucha, en esa batalla de dolor. Entreguen en esta mañana las cargas y deje que este varón experimentado en quebranto, sufrido, herido por nuestros pecados, oh Satarabacanda, lleve su problema, lleve esa angustia, lleve su dificultad, mis amados amigos, porque el propósito de Dios es para vida eterna. El propósito de Dios es que usted y yo lleguemos un día al reino de los cielos. Oh Rabababa Shakatarabasanda dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mire lo que dice el verso 5 de Isaías 53, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada que él se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios le dijo, el Padre lo envió y dice, usted va a llevar el pecado por cada uno de la humanidad, usted va a pagar el precio. Mire, mis amados, cuando usted paga el precio por algo que le gusta, mis amados, usted hace lo imposible. Y mire lo que Dios hizo para que el hombre entienda, para que el hombre sea salvo. Enviar a su Hijo al mundo, para que el mundo no se pierda, mas el mundo sea salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Porque Jesucristo vino a buscar, vino a libertar, Jesucristo vino a rescatar a la humanidad. Mis amados amigos, usted que me escucha en esta mañana, Él te quiere rescatar a ti, Él te quiere dar vida y vida en abundancia, porque si así no fuera, Él se fue a preparar lugar. Mire que Él tiene un privilegio para usted, mire que ese privilegio lo hizo en la cruz del Calvario, que ese privilegio, mis amados, que usted y yo tenemos hoy en día, Él lo llevó en la cruz del Calvario, Él derramó esa sangre preciosa, que Él como esa oveja, Él como ese cordero, mis amados, ese cordero, el cual fue sacrificado para que usted, para que la humanidad, mis amados, entre al reino de los cielos, entienda, y que por esa sangre preciosa, mis amados, es el perdón de pecado, para que usted confiese con su boca creyendo, con el corazón se cree para justicia, y con la boca se confiesa para salvación, de que hay un hombre, de que hubo un varón que padeció de nuestros pecados, un varón que llevó nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, y que ese mismo varón es ese médico por excelencia que te sana en esta mañana, que te levanta en esta mañana, que te dice, venía a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Mis amados amigos, hay una esperanza para ti, hay una esperanza que te dice Dios en esta mañana, que Él te sana, que Él te levanta, no importa lo que tú hayas pasando, porque mi hijo padeció más lo que tú estás pasando. Jesucristo como Hijo de Dios, mis amados, fue vituperado, fue menospreciado, y aún en la cruz del Calvario seguía siendo vituperado por aquellos
hombres que estaban a su lado siendo crucificados. Pero qué hermoso que un varón de ellos, de los que estaban ahí, entendió el propósito. Cuando Jesús estaba padeciendo ahí en la cruz, colgado, con sus manos traspasadas, mis amados, yo no sé en esta mañana si a ti te han maltratado, han traspasado tu alma, tu corazón a palabra. Oh, Shakatarabakatarabashaya. Si en esta mañana te han crucificado, déjame decirte que hay una esperanza para ti, que aquel hombre estando ahí también, aquel ladrón le dijo, cuando le dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, reconoció que él era el Hijo de Dios, y reconoció que aquel cordero que estaba ahí al lado siendo crucificado estaba llevando ese precio, estaba llevando la maldad del mundo entero, estaba llevando la paga, la desobediencia del pecado, mis amados. Pero qué hermoso que en esta mañana hay un médico por excelencia que te llama, hay un médico por excelencia que te dice que eres mayor que todos los médicos terrenales, que donde el médico terrenal no obra, él obra, mis amados amigos. Qué hermoso, mis amados amigos, que en esta mañana usted pueda escuchar la voz de Dios. Dice que, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mis amados amigos, imagínese usted, o piense usted por un momento, que usted fuera crucificado por lo malo que usted haga, por sus hechos. De pronto usted o yo no soportaríamos, mis amados. Pero mire que aquel hombre, que este varón llamado Jesús, llegó y el Padre dijo, usted va a morir por mí, usted va a morir por la humanidad. Usted va a morir, usted va a ir en representación a rescatar lo que yo un día creé, a rescatar lo que yo un día hice, a rescatar lo que yo planté en el huerto del Edén, lo que yo puse, lo que yo hice con mis manos. Y qué hermoso, mis amados, que el hombre, que Dios sigue con su mano extendida para que usted lo busque, para que usted le ame, mis amados amigos. Recuerde que Él llevó nuestras dolencias en la cruz del Calvario y que por sus infinitas llagas hemos sido curados. Mis amados amigos, en esta mañana hay una voz de esperanza para ti, hay una voz de aliento para ti. Mis amados amigos, Dios les bendiga grandemente, Dios les guarde y recuerde que ese precio el cual usted y yo teníamos que pagar, lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario, lo pagó Jesucristo con su sangre preciosa, que Él llevó nuestras enfermedades, que Él llevó todo el castigo que usted y yo teníamos que pagar, mis amados amigos. En esta mañana, la honra y la gloria de Dios fluya en cada vida. Mis amados amigos, si usted está pasando por tu enfermedad, eres nuestro médico. Dígale, Señor Jesús, en esta mañana, Señor, tú eres mi médico por excelencia. Reconozco, Señor, que sí, que te he fallado. Reconozco que, Señor, que aún he vivido una vida en el pecado, en una vida en desobediencia. Señor, perdóname. Dios mío, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, que tú llevaste todos mis padecimientos, todo mi sufrimiento, y que tú eres mi médico, Señor. Abatido y herido fuiste, Señor. Eres el Cordero inmolado, eres el Cordero el que quita el pecado del mundo. Señor, gracias porque tú nos amas y amas a la humanidad, Señor. Padre, hay una esperanza todavía para el ser humano. Hay una esperanza para el hombre, para que el hombre se acerque a ti, Señor. Tuyo es el poder. Bendice cada vida, bendice cada familia. Señor, bendice cada hogar, Padre.
Mira aquellos que están que están en una clínica, que están en un hospital. Levanta, restaura, Dios. Comienza a colocar órganos nuevos, Señor amado. Mira, tú te llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Señor, que tú sepultaste nuestros pecados a lo más profundo de la mar. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Mis amados amigos, si usted ha tenido la certeza de que Dios ha obrado milagros en su vida, testifique de la grandeza de Dios, testifique de que Dios es ese amigo fiel que nos ama, testifique de que Dios está ahí, que Dios lo ha levantado, que Dios lo ha restaurado, que Dios, mis amados, quiere darle una vida y una vida en abundancia. Mis amados amigos, en esta mañana, Dios les guarde, Dios les continúe bendiciendo.